Entonces, ¿cómo transformamos o obtenemos las gráficas de otras funciones a partir de una ya conocida? Supongamos que tenemos la gráfica de una función ya establecida, ya conocida. Ya conocemos el gráfico de f en este caso. Le vamos a llamar gráfico original. Si tuviéramos un número c positivo, el gráfico de la función f de x más c no es nada más que el mismo gráfico de f, pero se le sube al gráfico, a todo el gráfico se le traslada c unidades hacia arriba, o sea, una distancia de c para arriba. Si la función fuese f de x menos c y nos piden graficar esto, la gráfica de aquí no es nada más que lo mismo que la gráfica de f, pero trasladada para abajo. Bajamos una distancia de c, el gráfico todito, tal cual, sin retorcerlo, ¿no? Nada, es como levantarlo y ponerlo más abajo. Una distancia de c para abajo, en este caso. Si tuviéramos que graficar f de x más c, ¿no? Lo que está adentro aquí, esto también corresponde a un gráfico original al mismo de f, pero trasladado una distancia de c para la izquierda. Y cuando tenemos que graficar f de x menos c, es lo mismo que el gráfico de f, pero trasladado c unidades a la derecha. Observemos que cuando aquí es más, se traslada a la izquierda, y cuando es menos, se traslada a la derecha. Cuando tuviéramos que graficar el negativo de un gráfico ya conocido, no es nada más que hacerle una reflexión con respecto al eje X. O sea, el eje X funcionaría como un espejo. Si fuese así, el menos X adentro de la función sería una reflexión respecto al eje Y. O sea, hacemos que el eje Y fuese un espejo y reflejamos todo a través de ahí. Y si en ambos casos hubiesen menos y menos, hacemos una reflexión respecto al origen. Por ejemplo, veamos lo siguiente. La función valor absoluto que tiene este gráfico original, ¿no? La función valor absoluto. Si nos pidiesen graficar la función menos del valor absoluto, ¿no? Observamos que sería menos esta función f, ¿no? Y por los criterios que acabamos de ver, esto sería una reflexión a través del eje X. Es decir, el eje X funciona como un espejo, entonces todo esto se refleja, ¿no? Todo esto se refleja a través del eje X. Y el gráfico quedaría este. Sería una reflexión a través del eje X. Si nos pidiesen graficar valor absoluto de x más 1, ya sé que lo puedo poner como f de x, que es el original, más 1. En este caso, es una traslación hacia arriba, ¿no? El gráfico original lo trasladamos hacia arriba, ¿cuánto? Una distancia de 1. Entonces, lo que era vértice aquí 0, ahora el vértice va a ser 1, va a estar en 1. Y a partir de ahí trazamos la gráfica tal cual, ¿no? Sin torcerla, sin hacer nada más. Es una traslación nada más. Entonces, tenemos una traslación hacia arriba. Si tuviéramos que graficar, ¿no? Valor absoluto de x menos 1, ya sería una traslación hacia abajo. Entonces, del gráfico original, que el vértice era en 0, bajamos 1, ¿no? Entonces el vértice va a estar en menos 1. Y trazamos el gráfico tal cual. No hay necesidad de hacer todo un estudio previo, ¿no? Solamente usar esos criterios de traslaciones y reflexiones. Si tuviéramos que graficar, ¿no? Valor absoluto de x más 1, el más 1 está dentro, ¿no? No está fuera. Entonces, el más 1 está dentro de la función, no está fuera. Recordemos que cuando era más aquí era una traslación a la izquierda. Entonces, del gráfico original trasladamos una unidad a la izquierda. Entonces, lo que era el vértice 0 ahora es menos 1, ¿no? Y ahí trazamos el gráfico. Si tuviéramos
que graficar valor absoluto de x menos 1, entonces sería una traslación a la derecha porque aquí es menos, ¿no? Porque está dentro de la función. Sería una traslación a la derecha. De esa forma podemos graficar funciones que ya conocemos haciendo traslaciones arriba a abajo, a la derecha a la izquierda o reflexiones a través de los ejes.